pues entramos a la última sección de esta entrevista y ojalá de veras estas pasadas se haya gustado. Pues esta creo yo que es la cereza en el pastel, es un tema excelentísimo, del gusto de muchas familias, mucha gente que le interesa conocer algo de este personaje de Joaquín Murrieta. Oye, Manuel, una pregunta. ¿Qué hay de la estancia de Joaquín Murrieta en Tecate? ¿Qué nos pudieras decir tú? Bueno, mira, aunque digamos que en su vida pues es un pasaje solamente, digamos, de los tal vez menos trascendentes, pero sí importa saber que al parecer Joaquín Murrieta se refugia en Tecate a partir de agosto de 1853 hasta 1882. Según referencia documental que menciona el ingeniero Alberto Walter Mead en su libro El Partido Norte de la Baja California, él alude un documento firmado precisamente por vecinos de la colonia agrícola de Tecate, donde entre los firmantes aparecen dos de especial connotación para lo que yo voy a decir a continuación. Bueno, esos dos son Jesús Félix, hermano menor de Carmen Félix, y el propio Joaquín Murrieta. El ingeniero Alberto Walter Mead, que ya falleció, tuve la fortuna de tratarlo personalmente y en alguna ocasión le pedí yo que si me podía mostrar el documento. Accedió de buena gana, pero debo decir que cuando íbamos a concretar el punto, pues la parca se lo llevó, falleció el señor, y entonces ya no pude tener una constancia visual del documento. Sin embargo, en mi trabajo, me refiero al libro Joaquín Murrieta el Patrio, ahí viene precisamente la referencia bibliográfica y el número de página donde está asentado dicho documento, según la fuente, que es Adalberto Walter Mead. Bien, pues Joaquín Murrieta, vuelvo a reiterar, en Tecate se refugió después de que se desató una persecución muy intensa contra él y contra lo que fueron los miembros de su grupo, que aunque calificados por la prensa estadounidense de la época como una gavilla, pues en realidad era el embrión de lo que pudo ser una guerrilla en California para restituir el territorio a la República Mexicana. Recordemos, aquí cabe la estrofa del corrido que dice: de México es California porque Dios así lo quiso. De hecho, como una ironía, pues los televidentes que nos están viendo y escuchando, pues deben saber que ahorita lo que los gringos llaman hispanos, que en realidad pues en un 90 y tantos % es gente de origen mexicano en el estado de California, ya son más del 51% de la población actual de California. Es decir, que al parecer California finalmente va a ser gobernada por alguna persona de origen mexicano. Igual puede ser un hombre, igual puede ser una mujer, y no se descarta que en un futuro inmediato estemos viendo que la mayoría de alcaldes y alcaldesas de los principales centros poblacionales de California estén ocupados por gente de origen mexicana. Pero bueno, retomando el tema de Joaquín Murrieta, me llamó mucho la atención de niño precisamente por el perfil anti-yanqui, por su carácter insurrecto, y porque también en mi adolescencia, ya viviendo yo, ya no en el kilómetro 57, sino aquí en la ciudad de Mexicali, en los 60s estoy hablando, es cuando caigo en cuenta que, por ejemplo,
el líder César Chávez, el líder de los trabajadores agrícolas, usaba 2 estandartes en sus largas marchas que hacía hasta Delano, California, a Sacramento, con los United Farm Workers, los miembros de su agrupación, y esos 2 estandartes era uno el de la Virgen de Guadalupe y otro el de Joaquín Murrieta. Entonces yo me hacía la pregunta para mí mismo, ¿no? Y como dicen, ¿por qué Joaquín Murrieta? Y esto me llevó a realizar un sueño que tuve desde niño, que fue escribir mi primer libro precisamente sobre Murrieta. Y así me di a la tarea de hacer un trabajo de campo que duró aproximadamente 4 años y medio, donde recorrí 19 veces el estado de Sonora, 5 veces la zona minera de California, costeando con mi propio patrimonio esta investigación. Invertí, mucha gente lo pueden creer o no, esto no es cosa de fe, no estamos hablando de dogmas religiosos, pero yo me gasté más de $27,000 de mi patrimonio personal, pero cumplí el sueño. Una vez que tuve la investigación acabada, el gobierno del estado de Baja California, a través de Oficialía Mayor, me propusieron publicar lo que fue la primera edición de Joaquín Murrieta en 1986. El libro tuvo un éxito inusitado en todo el Southwest, pero particularmente en el estado de California, donde fui invitado varias veces a presentarlo a la Universidad de California en Riverside 3 veces, a la Universidad de California en Northridge, a la Universidad de San Francisco, a UCLA en Los Ángeles, a la Universidad del Sur de California también en Los Ángeles, a la Universidad de San Diego, tanto en el campus de San Diego como en el cercano aquí de Valle Imperial, en el Imperial Valley College, en Arizona, estuve en la Universidad de Arizona en Tempe, en Tucson, estuve en varias sedes consulares también, en San Antonio, Texas, en el Instituto México estadounidense de Relaciones Culturales, estuve en el consulado también de San Antonio, en Austin, Texas. En fin, es un libro que me permitió a mí recorrer, curiosamente, y conocer el territorio que nos habían arrebatado los anglosajones en aras de la expansión proclamada por la doctrina Monroe. América para los americanos, suponiendo estos señores que los americanos son ellos y que todo el continente les pertenece. Entonces fue cuando caí en cuenta pues que tontitos no eran, porque curiosamente los estados emergentes y los que aportan más al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos pues son en primer lugar California y en segundo lugar Texas. En Texas están la mayoría, o digamos, el potencial petrolero más grande de Estados Unidos, y en California el potencial más grande en cuanto al sector agropecuario. Entonces, pues los señores, la ambición de estos señores que incluso en etapas posteriores se apropiaron también con mucha facilidad de las llamadas Islas Sandwich, que hoy conocemos como Hawái. Estos señores que no han tenido coto a su ambición desmedida por territorios y por las riquezas de otros países, que se han distinguido por no respetar el derecho internacional, que se creen los policías del mundo, que igual se meten en Irak, que en Siria, que en Afganistán, que en Panamá, y en fin, donde se les ha dado la gana. Yo como conocedor de la formación de la gran patria mexicana, la verdad a mí me indigna que muchos colegas que se dedican a la historia de frontera no se manifiesten precisamente en contra de este tipo de arbitrariedades que se dieron en el pasado, precisamente contraviniendo nuestra soberanía, mutilando nuestro territorio. Creo yo que eso es algo que tenemos que tener siempre presente, que el Southwest de Estados Unidos en realidad son territorios ocupados de México. Y ahí vuelvo a Joaquín Murrieta.
Joaquín Murrieta representa el primer mexicano insurrecto en California precisamente contra este tipo de atropellos, de injusticias. Posteriormente, en Texas, se manifiesta otro personaje muy interesante sobre el cual, pues desafortunadamente, yo no voy a tener tiempo por otros proyectos que tengo en mente de acceder a hacer un libro, pero se los dejo de tarea a los que se interesen. Juan Nepomuceno Chendo Cortina, en Texas, que por un espacio de 8 o 10 años después de Murrieta, él hace una lucha similar en Texas, desafortunadamente con muy poca solidaridad del gobierno mexicano, porque teníamos al sátrapa de Antonio López de Santa Anna, el mayor traidor no solamente de México, de América Latina y quizá de todo el mundo, porque revisando la historia universal, pues no encontramos un personaje tan indigno que haya hecho tanto daño a su país como Antonio López de Santa Anna. Entonces, la lucha de Murrieta es un parteaguas en los movimientos de liberación nacional en América Latina, en Amerindia, como gustan de llamarles otros. Y pues vuelvo a repetir, recorrí todo el estado de Sonora de sur a norte. En la zona minera de California estuve 5 veces. Ahí descubrí que en el Museo Viejos Tiempos de Memphis, California, está la única fotografía hasta ahorita válida como imagen de Murrieta, que es el daguerrotipo tomado en marzo de 1850 por dos daguerrotipistas franceses que hicieron su agosto es decir, hicieron un muy buen capital porque la fotografía era una novedad en ese entonces. Jacques Daguerre, que es al que se considera el fundador oficial de la fotografía, pues dio a conocer su invento en 1839 y 11 años después ya estaban los daguerrotipistas en la California de la bonanza aurífera. Entonces, gracias a esos dos daguerrotipistas cuyos nombres se me escapan ahorita, conocemos la única imagen del rostro de Joaquín Murrieta. El original, vuelvo a repetirlo, para quien desee constatarlo, está en el Museo Viejos Tiempos en Memphis, California, que es parte del condado de Tulum, donde ahí estuve personalmente, como en muchos lugares. Yo no hablo de oídas. Y los documentos de la familia Murrieta los encontré en los archivos parroquiales de Sonora, particularmente de Altar, en el periodo de 1981 a 1986, que atendía en ese entonces el padre Luis Enrique Sinoui. Quiero decirles, por ejemplo, a los televidentes que me da mucha tristeza informar que ahorita, 30 años después, esos archivos ya fueron robados de Altar Sonora. El actual párroco, que es el padre Presiliano, ahorita no me acuerdo el apellido, le hice notar yo precisamente la ausencia y no supo dar respuesta, pero esto nos habla un poco también del descuido tanto de las autoridades eclesiásticas como del INAH. Vayan a ver la exposición de Joaquín Murrieta en Tecate, en fecha que los organizadores les van a hacer saber por este mismo medio, y también la de Apaches, que posiblemente sea el mismo día, no sé, eso lo van a determinar nuestros organizadores. Yo por lo pronto soy Manuel Rojas y ahí los veré y atenderé personalmente en Tecate. Muchas gracias.